Hoy cuando miramos la televisión o ponemos los canales de noticiero, muchas veces vemos que se aparece el servicio meteorológico, ¿no? Y muchas veces nosotros decimos, bueno, esperamos que nos confiamos, pero vemos que a veces decimos, bueno, mañana vamos a hacer un día de playa porque vimos en el canal que vimos que está y termina lloviendo a veces, ¿no? Y decimos, ¿qué pasó? Eso a veces nos hace que el hombre es impredecible, ¿no? A veces dice cosas o encontramos a alguien que promete algo y vemos que no se cumple eso porque vemos que el hombre por ahí no puede o el hombre no cumple lo que ha dicho, ¿no? Es todo lo contrario lo que vamos a ver hoy en las Escrituras. Vamos a ver que Dios es veraz y aquello que Él promete y aquellas profecías que Él hace y que dice se cumplen, ¿no? Eso es lo que veremos en el día de hoy, que no es como el hombre, sino que Dios cumple aquello que promete. Por eso vamos a hacer una introducción, vamos a ver, porque es un estudio un poquito largo y no lo quiero tocar así rápido. Vamos a tocar lo que es la profecía de las 70 semanas en el libro de Daniel, ¿no? ¿Por qué me interesó este tema? Es por esto, de que hay muchos hermanos con una buena intención, pero a veces siguiendo lo que yo le digo, una idea preconcebida, porque me lo enseñó el pastor o lo estudié en la academia tal, y se viene pasando y se repite, no es una idea preconcebida, se mete en la mente y porque yo estaba en la iglesia tal y lo escucho y lo repito, pero a veces no, eso no quiere decir que sea veraz, ¿no? O sea, porque como vamos a hacer otra vez, después voy a hacer otro ejemplo en otras prédicas como esto, que una vez la señora estaba cocinando algo y el esposo dice, ¿dónde venís? No, me lo cocinaba mi mamá. ¿Y cómo que lo cocinaba tu mamá? No, preguntar a tu mamá. Entonces fueron a preguntar a su mamá por qué se cocinaba así, por qué le cortaban las partes, una parte de una carne así, y entonces fue a la abuela y la abuela dice, ¿por qué lo haces así? Y entonces va la hija, va la madre y dice, no, lo que pasa es que yo tenía una ollita chiquita, lo cortaba así, lo hacía así. Y a veces la gente hace una cosa, cocina de la forma sin saber por qué, ¿no? Y todo tiene un porqué, porque la abuela no le entraba a su cocinita en esa época, tenía que hacer así. Lo mismo pasa a veces en las iglesias, se hacen y se repiten cosas sin saber por qué. Por eso es bueno, me he interesado en esto de las 70 semanas de Daniel y espero que ustedes también sean como los de Berea, no solo que escuchen lo que yo le voy a decir y diga, amén a lo que dice Daniel, sino que es su responsabilidad estudiar como yo he estudiado y me he preparado, y no digo que tengo la verdad, pero creo que es así lo que voy a estudiar, y si me equivoco que mi mamá de padre me esté corrigiendo, ¿no? Pero creo que hay una mala interpretación y una mala exegesis de todo. Eso es una introducción que estoy haciendo, y lo que es esto de las 70 semanas de Daniel, porque muchos creen, y yo que esto va a traer quizá un problema, ¿no? Porque muchos han dividido, creen que en 1948 se vuelven los judíos, y que se paró el reloj biológico de Dios, que no sé en qué parte está en la Biblia, porque yo no la encuentro, que hizo tic, y como que Dios frenó un tiempo, y después para que entren todos los gentiles, y después Dios como que va a tic, va a activar de nuevo, porque esta es una idea de los premilenistas, ¿no? Y yo sé que yo también era un premilenista, ¿no? Y creía en todo eso porque me lo habían enseñado, ¿no? En este estudio, para hacer justicia, me voy como dice el pastor que voy a tocar en este momento, que como él también hace, ¿no? A veces, que vamos a tocar un estudio bíblico, en este caso del pastor Sujei Michelén, de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, ¿no? Me ha servido de mucha ayuda, y entre otros más, hay otros comentaristas como Hendrickson y otros libros más también, que la Biblia y el reloj también, la Biblia y el futuro, o sea, también que también siempre tocan lo mismo, ¿no? Y creemos que es así, no sé, pero lo dejamos a ustedes que puedan estar estudiando y considerando, de verdad no se queden con lo que yo voy a decir, sino que lo piensen y lo estudien, ¿no? Así que, haciendo toda esta introducción, vamos a hacer inicio a lo que es el estudio. ¿Qué es esto de las 70 semanas de Daniel, no? Vamos a ver entonces el tema de hoy, de lo que es la cautividad de Israel, ¿no? O sea, Dios, o sea, Yahvé había profetizado, o sea, de leer el texto yo, que la nación, o sea, de Israel iba a ser llevada por los babilónicos, ¿no? En Jeremías, de leer, en Jeremías 25 del 8 al 11, dice así: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor del rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas las naciones en derredor, y los destruiré y la pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz
de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ay, casi me agarró ganas esto nuevo. Debe ser la comida que está mirando, ¿no? Algo de pimienta, por ejemplo, algo de eso, ¿no? Casi estaba por decir como dijo un hermano. A través de esta un hermano y dijo, achí, dijo, uy, mi primer estornudo en vivo, dijo, acá grabado, ¿viste? Así que, entonces volvemos al tema, dice, la voz, dice, las naciones del rey de Babilonia 70 años, ¿no? Acá aparece la primera vez 70 años. Entonces vemos que ya Dios había predicho, o sea, que tenía 70 años que iban a estar en cautividad por los babilónicos, ¿no? Pero también en Jeremías 29:10, Jeremías 29:10, Jeremías 29, versículo 10, dice así: porque así hizo Jehová cuando en Babilonia se cumpla los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Así como Dios había predicho de que ellos iban a ir presos, o sea, por 70, no dice, o sea, en sí, dice 70, ya al final me perdí, 70 años, ya 60 el tiempo, ¿no? El tiempo que dice 70. Pero ahora lo vamos a ver bien más adelante. Sí, se había movido, no dije por eso. También predice que ellos iban a volver. Así que hicimos una segunda cámara. Así que entonces predice que iban a estar volviendo, ¿no? Bueno, es en este tiempo, o sea, es en el tiempo donde aparece lo que vamos a estudiar nosotros en Daniel, que vamos a estudiar en la profecía de Daniel 9:24 al 27. Daniel 9:24 al 27. Es lo que vamos a estar estudiando, que cuando ya llevan 68 años, o sea, ya de lo que son de cautiverio, el pueblo de Israel, entonces Daniel, sabiendo esta profecía, ¿qué hace? Él se pone a orar, ¿no? Y vamos a ver en Daniel, o sea, lo que sucede, ¿no? Daniel 9:24 al 27, que es de acá donde surge todo, ¿no? Después vamos a ver en los correos, después de estudio, por qué surgió esta mala interpretación, y hubo una Biblia, que es como la trae que yo hice un estudio que se hizo, que vamos a pensar el cristiano carnal. ¿Se acuerdan que hicimos de una Biblia Scofield? O sea, que había que de unas anotaciones. Bueno, lo mismo sucede en esto. ¿Se acordás que vimos de cristiano carnal que no existe? Bueno, lo mismo, volvemos a tener un problema con la Biblia esa de la Biblia Scofield. Es que por las anotaciones que había estudiado, se sacó esa interpretación, ¿no? O sea, de lo que vemos hoy en las iglesias, ¿no? Así que invitamos a que cada uno esté leyendo en su Biblia y que puede estar por ellos mismos haciendo un estudio. Bien les sirva de ayuda esto que estamos por hacer, pero que tengan también su estudio aparte, ¿no? Daniel 9:24 al 27. En el 20 dice profecía de las 70 semanas, ¿no? Pero de 24 al 27 dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, versículos 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, y hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrumbe sobre el desolador. Eso es en sí más o menos lo que vamos a estudiar. Entonces vemos que, vuelvo a decir, no,
Daniel, sabiendo que ya llevaban casi 68 años, y sabiendo que se iba a cumplir, porque él estaba calculando el tiempo, entonces dice, bueno, ¿qué va a pasar con mi pueblo? Estaba preocupado y se arrodilla a orar, ¿no? No solo se le revela a Daniel, o sea, qué es lo que iba a suceder con el pueblo de Israel, sino se le revela otra cosa más. ¿Qué es lo que se le revela? Es la aparición del Mesías, como dice acá que vimos, ¿no? O sea, que dice, fíjese que dice en el versículo 26, y 2 semanas te quitará la vida del Mesías, mano por sí. Y entonces vemos que se le revela algo más de lo que Daniel estaba queriendo, lo que estaba pidiendo, ¿no? Acá a lo que vamos a ver se va a complicar un poco. Acuérdense que es un poco, esto es lo que es escatología, siempre es un poco, y yo no lo tomo tan a la ligera como otras personas. Muchos dicen, ay, el Apocalipsis es muy fácil. Quiere decir esto, el rato de la iglesia hasta la segunda cosa, y toman todo muy a ligera, ¿no? Y siempre fui de caminar un poco más tranquilo, ver, indagar, ¿no? Dios ha dado dones a muchas personas, por lo tanto me gusta siempre indagar, buscar comentarios, ver qué pensaban otros predicadores hace 400, 300 años, comentarios bíblicos de grandes hermanos, y no quedarme solamente porque escuché que alguien me dijo una idea preconcebida y ya está, sino que uno debemos indagar y todo eso pasarlo por las escrituras, ¿no? Eso es lo que debemos hacer y debemos tener nuestros estudios. Así que, en sí, todo esto, nosotros creemos, o sea, pensamos, o sea, que cada tiempo, o sea, en esto coincidimos, o sea, casi todas las ramas de escatología coinciden en que esto es así, no tenemos una gran pelea en esto, que cada periodo son 7 años, en eso no hay una gran, si le pregunta a cualquiera, sea un dispensacionalista, una milenista, cualquiera sabe que un periodo coincide en que cada tiempo coincide un año, entonces con eso todavía no hay, o sea, grandes inconvenientes, ¿no? Pero, entonces creemos que cada periodo son 7 años, ¿no? Pero acá vemos que el ángel Gabriel le revela, no solo revela, pero también ese tiempo que él le revela lo divide en tres periodos, ¿no? Y son 490 años, pero lo divide en 3 periodos, de 70 semanas, ¿no? Yo las anoté aparte para porque quise achicar un poco el estudio, porque si no, no lo terminaría más, ¿no? Pero serían 49 años, un periodo, otro serían 434 años. El primer periodo sería 49 años, el otro sería 434 años, y las 7 semanas que quedaría, o sea, esos serían 7 años. O sea, eso se cerraría más o menos, o sea, más o menos nos cierra los 490 años de que dice, ¿no? Después se vaya aclarando, al final, al principio parece como que mucha información hace doler la cabeza, ¿no? O sea, tanta más, pero en esto coincidimos la mayoría, creo que todas las escuelas escatológicas, por lo menos las 3 que hay, coinciden, ¿no? O sea, de que es así. Los tiempos son, o sea, una semana son 7 años, ¿no? Entonces en esto no hay gran problema, ¿no? Bueno, ¿qué sucede en este tiempo? O sea, vemos que básicamente lo que vamos a ver suceden 4 cosas en este tiempo. Daniel ora, Dios le revela lo que va a suceder, porque acuérdense, o sea, de que es sobre el pueblo de Israel, la oración que está haciendo. Él está interesado en qué va a suceder con el pueblo de Israel. Por eso a veces no debemos mucho espiritualizar las escrituras, que quiere decir esto, y empezamos a creer que es esto una cosa u otra, sino estudiar hermenéuticamente lo que está viendo y lo que está pidiendo en ese tiempo, en la historia, en el momento, lo que está orando Daniel. Y ya Daniel, de acuerdo a lo que estaba el profeta, o sea, se le ha revelado al profeta, y que después de Jeremías 29:10, sabiendo que iban a volver, se decía, bueno, yo quiero saber, y obra, ¿no? Y se le revela, pero no solo se le revela eso, sino también se le revela la aparición de Jesús HaMashiach, ¿no? Del Mesías. Él estaba preocupado por el pueblo, pero también se le hace una gran revelación a él, ¿no? Entonces Dios nos da mucho más a veces de lo que pedimos, ¿no? Nosotros pedimos algo y Dios nos revela otras cosas más, ¿no? Por medio de las escrituras hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se revela en estos tiempos? Básicamente 4 cosas. Primero, 1, la restauración de Jerusalén, o sea, eso sería. Otro, la aparición del Mesías, el rechazo y la muerte del Mesías, y la destrucción de Jerusalén. Eso sería más o menos, o sea, las 4 cosas que van a suceder en ese tiempo, ¿no? Lo decimos una vez más.
Cuatro cosas: la restauración de Jerusalén, la aparición del Mesías, el rechazo y muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén. ¿Mm? Entonces eso es más o menos todo lo que sucedería más o menos en la profecía que está, ¿no? O sea, más allá de esas cosas, querer agregarle algo de que un reloj que se va a detener y cosas que podemos agregar, no existen, por lo menos yo no lo encuentro en mi Biblia. O sea, por ahora estoy usando la Reina Valera de 1960, o sea, pero por ahí quizá hay alguna, ¿no? O sea, mucha gente se está burlando, sí, en parte sí, porque no puedo entender cómo la gente puede querer poner cosas, ¿no? Pero no estoy para atacar, porque yo también estaba de este lado, yo creía que era así, porque yo lo escuché que era así, alguien me lo dijo así, entonces como a mí me lo dijo así, yo lo repetí, ¿no? Pero uno se pone a estudiar y vemos que no. Si vemos textualmente ahí aparecen estas cosas nada más, ¿no? Son estas cuatro cosas: la restauración de Jerusalén, la aparición del Mesías, el rechazo y la muerte del Mesías, y ¿qué? La destrucción de Jerusalén. Y eso es lo que vamos a estudiar. Bueno, vamos a ver la restauración de Jerusalén y la aparición del Mesías, con el tiempo que nos dé. Si después me ayudan de atrás de la cámara, sabiendo el tiempo más o menos que voy, yo tengo 20 minutos para saber cómo ir cerrando, porque contamos la primera cámara, parece que se apagó, contamos con la segunda, ¿no? Así que bueno, vamos a estar con esa entonces. Entonces vamos a esto: la aparición de Jerusalén, la restauración de Jerusalén y la aparición del Mesías. Entonces, en el versículo 25 dice así: sabe pues, recordad que siempre estamos sobre Daniel 9:25, en adelante, ahora, perdón, Daniel 9:24 y 27, yo voy a leer el versículo 25, dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ahí está atento con eso, para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, entonces vemos que a Daniel se le revela al ángel que a partir estos 490 años, ¿okay? ¿Cuándo empiezan a correr? En el texto, o sea, podemos leer que dice a partir de qué, de la salida de qué, de una orden, o sea, de una orden o de un decreto sería, ¿no? O sea, de una orden para restaurar y edificar Jerusalén. Bueno, de a partir de ahí empieza el tiempo, el ángel lo está diciendo, es como, bueno, de ahí empieza a correr el tiempo, esos 490 años. Bueno, acá ¿qué vamos a encontrar? Acá ya nos encontramos, aquí sí ya empezamos como se empieza como, es como que todos empezamos a correr así, es como que muchas escuelas yo hago así, de interpretación escatológica, ¿no? Por eso siempre a mí me interesa más lo que es el evangelio, lo que es predicar arrepentimiento de pecado y ganar alma. Pero a veces estas cosas también hay que necesitar predicar. Yo no estoy mucho, me acuerdo mucho me estaba en la escatología, pero siempre me decidí más estudiar y ganar alma cuando me acuerdo que me llegó mucho mensaje de un hermano paraguayo y me interesé en esto. Pero a veces veo que se está distorsionando estas cosas y la gente se está desviando para otro lado y bueno, hay que predicar todo el consejo de Dios. Y acá, donde todos empezamos a correr al principio bien, y acá donde empiezan a desviarse y correrse todo. Cuando salimos, conseguíamos que eran 7 años, que la profecía decía así, pero acá cada uno empieza a correr, muchos que interpretan las escrituras se empiezan a dividir, y dicen yo quiero esto, yo quiero acá, no empiezan allá a ir por otro camino, es de esto. ¿Por qué? Porque acá en las escrituras hebreo, Antiguo Testamento, encontramos varios edictos, o sea, varios órdenes, y siempre asociada con lo mismo, que es con el regreso de los exiliados y la reconstrucción de Jerusalén. Acuérdense que estamos estudiando la restauración de Jerusalén y la aparecida del Mesías. 4 cosas, vuelvo a repetir, porque es medio difícil esto. 4 cosas iban a suceder en el tiempo. Las vuelvo a repetir, vuelvo un poquito para atrás. La restauración de Jerusalén. ¿Por qué restauración de Jerusalén? Porque Nabucodonosor, ¿qué le había hecho? Pumba, la había destruido. Entonces, querían restaurar. Entonces, ¿qué íbamos a tocar? Vuelvo unos pasos para atrás. La restauración de Jerusalén, la aparición, por volver atrás casi me perdí de nuevo. Sí, la restauración de Jerusalén, la aparición del Mesías, bueno, y la destrucción de... Por volver atrás me volví atrás. Casi acá está. Porque quería hacer un repaso de la mente lo que vamos a ver. Es esto, 4 cosas. La restauración de Jerusalén, la aparición del Mesías, el rechazo y la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén. Bueno, ahora sí vuelvo adelante y no voy a volver para atrás porque si no me trago. No es como caminar para atrás corriendo.
Bueno, entonces sí, lo que vamos a ver, ahora sí, para pararme de nuevo, para refrescar bien la mente, la restauración de Jerusalén y la aparición del Mesías. Bueno, pero para la restauración de Jerusalén, lo primero que vamos a tratar de ver es esto. Que en las escrituras, aquellos que han estudiado, o aquellos que vienen corriendo un poquito más, que vienen, les gusta estudiar las escrituras, saben que hay por lo menos cuatro edictos, o cuatro órdenes, aquellos que estudian el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Qué se van a encontrar con cuatro edictos? O sea, ¿de qué? De los monarcas persas. Acuérdense que los persas siempre estaban ahí, ¿no? Tomando, ¿se acuerda? Por eso que se acuerda que, ¿cuál era? Jonás, que decía, no quiero, claro, estaba enojado porque siempre le hacían lo mismo. ¿Te acuerdas que siempre lo estaban castigando? Bueno, lo estaban tomando, bueno. Entonces, eran otros, pero hay cuatro edictos más o menos de lo que tienen que ver esto. ¿Con qué? Con el regreso de los exiliados y la reconstrucción de Jerusalén. De esos cuatro edictos más o menos, tenemos que ver ahora cuál es. ¿Por qué es importante cuál es? Porque de acá donde salen mucha la mala interpretación. De acuerdo al camino que tomes, la decide. O sea, cuál es esta cosa, es para saber las cosas que vemos hoy en las iglesias. No, pues yo creo en esta, yo creo en aquella, y ya se empieza todo. Vamos a ver el primer edicto. El primer edicto, acuérdense que estas órdenes, el ángel dice esto, vuelva hacia atrás. El ángel dice, bueno, a partir del decreto, la orden que sale para construir Jerusalén, y de ahí en adelante empieza a correr el tiempo. Versículo 25, Daniel 9:25, ¿eh? Entonces estamos atentos a esto. Pero tenemos que ver cuál. Y en las escrituras nos encontramos, vuelvo a todo esto, un repasito de lo que vi hace un rato, encontramos con cuatro órdenes. Tenemos que ver con cuál de esas cuatro órdenes son las que va a ser la que dijo el ángel, ¿no? O sea, que dice que fue que la orden para reconstruir. Pero como salen cuatro órdenes, más o menos lo que vamos a ver, vamos a ver que son tres. Una solamente una sobre la que fue dada al principio. Pero vamos a ver con la primera, el primer edicto. Bueno, el primer edicto sucede cuando fue por Ciro el Grande, ¿no? Y esto fue cuando él permitió que le regrese los judíos a su tierra a reedificar el templo de Jerusalén, ¿no? Y esto ocurrió en el año... Las fechas son muy importantes, ¿eh? Por eso las voy a leer bien después de la fecha, porque la base de eso vamos a saber cuál es. Después, acuérdense que esto, como es algo que ya sucedió, no es tan difícil saber, porque recapitulamos, es como ver una película y volvemos para atrás. Ya tengo el final, cuando se vuelve para atrás sabemos más o menos. Lo difícil es cuando quieren decir, no sé, esto, aquello, ya quieren meter cosas y ve cómo están viendo hoy día está mucha gente en una parte diciendo que en 1914 Cristo está reinando. Y otros en este momento ahora están orando en lengua y otras cosas para que hoy venga el rescate y ayudando y haciendo cosas, porque la hora, la hora que viene en Cristo no lo sabemos, no podemos estar diciendo que hoy va a suceder, no, porque eso sería agregar cosas. Pero no me quiero ir, ¿no? Porque ya... Entonces, esto en el templo eso ocurrió en el año 539, ¿no? Este es el primer edicto. Ciro el Grande permitió el regreso de los judíos en el año 539, antes de Cristo. Y esto lo podemos encontrar en 2 de Crónicas 36, 22, 23. Y en el libro de Esdras, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Y estos son exiliados, son conducidos por Zorobabel, y se le permite, levantar un altar, o sea, el altar que sea aquello, ¿no? Bueno, más o menos en esto se viene entendiendo un poquito, ¿no? Que sea, o sea, así. Bueno, entonces vemos el primer cuatro edictos, en sí vamos a ver que son tres. Tenemos que ver cuál de las tres órdenes son las que coincide con la que el ángel habla, porque es importante eso. Entonces, el primero de Ciro el Grande en el año 539. ¿Por qué? Porque dijimos que había sido destruido por Nabucodonosor en el año 586, eso no lo dijimos, pero ¿qué pasa? Fue destruido por ello, ¿no? Pero ¿qué sucedió con este edicto? Ellos volvieron, pero ¿qué pasa? La reconstrucción del templo, o sea, no fue terminada. ¿Por qué? Porque se levantaron los samaritanos y ¿qué? Se le opusieron a ellos, poniendo obstáculos, ¿no? Entonces la obra, ¿qué pasa? Se detuvo, ¿no? Y esto sucedió durante 15 años, en cual los judíos, ¿qué hicieron? Se dedicaron entonces a cultivar sus tierras. ¿Por qué? Porque se da detenido. Esto es muy importante, después lo vamos a ver más adelante, ¿no? Me parece que no ahora, pero dice, qué difícil, pero después son cosas que ayudan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero vemos que después Ciro el Grande muere en el año 530, lo sucede su hijo Cambises, pero
voy adelantando un poco para que no están, se haga con tanta historia. ¿Sí algo? Vemos, o sea, que después un impulso, o sea, viene el profeta, aquellos que saben, viene el profeta Ageo y Zacarías, y ellos los impulsan. ¿No se acuerda que ella leyó ese libro diciendo que están ahí, dedicándose a las casas, a las huertas, mientras la casa de Dios está ahí? ¿Qué hacen ustedes? Dios me lo mandó a estar así. Bueno, ellos animados por la palabra de un profeta, o sea, los profetas vuelven de nuevo, ¿no? Pero vemos que otra vez se le levanta, o sea, en contra a ellos, ¿no? Y en este caso, ¿qué hacen? Zorobabel vuelve a la carga, o sea que tratando de impedirle. Pero ¿qué pasa? Esta vez llevan este asunto a la corte real, ya no a pelear, sino llevan a la corte real. En este momento está Darío. Este es otro decreto. Darío, o sea, se investiga este caso, o sea, que lo llevan, y encuentra, o sea, que este edicto había sido emitido por el rey, o sea, Ciro. Lo que él se le lleva es, ¿quién fue? Entonces, el edicto que vimos antes, que Ciro le había dado, o sea, entonces él ve que, entonces le dice, bueno, pero ellos tenían permiso, ¿cómo lo están estorbando? Entonces él le dice, no, de ninguna manera, o sea, no te estoy hablando así palabras, pero le dice, yo digo para que se entienda, que ellos puedan volver a, ¿no? Entonces ¿qué empieza? Empiezan de nuevo ellos, ¿no? Y esto sucede, este edicto promulgado sucede en los años 519 y 518 antes de Cristo. Cuando decimos 519 y 518, acuérdense, estamos diciendo que cada 519, 518 es cuando va faltando menos para que venga la venida de Cristo, por eso, O sea, no decimos después, decimos antes. Bueno, espero que se haya entendido hasta acá. Pero o sea, este edicto no es un que yo te decía, no es un edicto, o sea, de Darío, sino que ¿qué es este edicto? Esto solamente sería una confirmación o la validez de un decreto anterior. ¿De cuál? Del de Ciro, porque Ciro, Darío solamente lee y dice, ¿qué pasa? Bueno, viene a veces y dice, no, que no queremos que construya. Bueno, dice, bueno, ¿pero por qué? Entonces empieza a leer y dice, pero Ciro ya había dado un decreto. No es que él lo da, sino que él dice, no, esto ya es como cuando investiga una cosa en la corte y uno le llega un caso y investiga y dice, pero es tal cosa, ¿no? Se entiende, ¿no? Bueno, para así puedo seguir adelante. Vamos a ver entonces el otro detalle. Pero, y este es el de Artajerjes. Esto es lo que hablaba a través con testigos, ¿no? Y él estábamos hablando sobre estas cosas de escatología, ¿no? Que él quería una cosa y bueno, yo veía lo que decían en esa escritura, bueno, pero justo estaba hablando de esto, ¿no? Este es el tercer decreto que es de Artajerjes. Y esto es alrededor de 458 antes de Cristo. Y esto lo podemos encontrar, acuérdense que la Biblia, muchos dicen, es inspiración de hombre, no, pero la Biblia también tiene fechas. Por eso, muchos dicen, escrito alguien lo escribió. No, mentira, la Biblia es confiable porque te da fechas. Y ustedes pueden ir a cualquier libro de historia y estudiar y vas a encontrar, si no le queda la palabra de Dios que está inspirada por Él mismo, es un soplo divino de Él, buscate en un libro de historia y vas a ver que estas fechas aparecen. Esas cosas han sucedido. Lamentablemente mucha gente dice, no, porque Daniel se inventó, entonces como que todo sucedió, entonces es como que yo se me ocurra escribir sobre Cristóbal Colón ahora. Claro, yo ya sé la historia. Entonces yo puedo escribir, o qué sucedió en 1810. Claro, yo sé, más o menos puedo escribir, buscar información. Entonces dice que Daniel, esa gente mentirosa, que Daniel escribió con algo que ya había pasado. Y eso es mentira, porque es la palabra de Dios, ¿no? Entonces en Edra 7:11 al 26 encontramos este edicto, ¿no? Y el rey le da ahora a Esdras la autoridad, o sea, le da autoridad ¿para qué? Para que sobre la ley judía ellos puedan volver a reconstruir el templo. Y bueno, acá es cuando Esdras vuelve con unas 2000 personas. No solo comienzan a trabajar, sino que también empiezan a edificar esto es importante, también empiezan a iniciar la reedificación de la muralla. Ahora habían que destruido todo, Nabucodonosor, destruyeron todo. Bueno, pero ¿qué pasa? Otra vez los samaritanos vuelven a la carga a tratar de impedirle a ellos, ¿no? De esto. Vemos que acá que ellos el templo pueden construirlo. Lo que sí ellos se vuelven al ataque es quieren detener, o sea, detienen lo que es la reconstrucción del muro, ¿no? O sea, de Jerusalén. Pero acá donde entra otro personaje.
Yo sé, esto es su historia, yo sé, pero es importante. Toda palabra de Dios es inspirada por Dios y debemos estudiarla, porque si no por ahí viene alguien y por ahí no, y 34, me queda un ratito más, ¿no? Sí, entonces, acá entra otro hermano nuestro, que es Nehemías. Nehemías, vemos que en su libro, dice Nehemías 1:3, dice, y me dijeron el remanente, lo que quedaron de la cautividad, y allí de la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué pasa? Nehemías se aflige, se pone triste. Acuérdense que tenemos que ver en ese tiempo que nadie podía estar con cara de triste, eso te podía costar la vida. Y Nehemías no pudo. O sea, sabiendo que sus hermanos, cualquier cristiano que se entere que otros hermanos están mal o algo, va a querer. Y Nehemías, sabiendo que le costaba la vida, si estudiamos un poco de historia de lo que es eso, le podía costar. Por eso que nadie le podía llevar noticias malas porque lo mataba. Él tenía que, eso le tenía que hacer reír. Toda esa gente que está, ¿no? Los que yo digo payasos, que son, no sé cómo tenían un nombre esa época, ¿no? Bufones le decían, algo así. Sí, Guardequines, gracias. Entonces, pero él pone esa cara, no puede, y entonces le pregunta al rey, ¿qué le pasa? Él acuerda que el copero era, ¿no? Tenía que copiar, topar si estaba envenenada la copa, no, él se usaba eso, ¿no? No que le llevaba una copa ahí. Entonces le pregunta, y el rey, entonces, después, o sea, lo hago corta para no estar, si aquellos que están interesados que lean el libro de año. El asunto es que le permite a él regresar para edificar la ciudad y fortificar los muros, ¿no? Esto es importante, porque este segundo decreto sería, o sea, porque el primero, acuérdense que a Artajerjes se le había dado ¿a quién? A Edras, en el año 458 a.C. Pero este decreto ahora el mismo rey se lo da ¿a quién? A Nehemías. Y esto sucede, esto lo puede leer en Nehemías 2, versículo 1 al 8. Esto sucede en el año 444 antes de Cristo, que aparezca. Esto se, bueno, hasta acá. Bueno, hasta acá tenemos estos cuatro más o menos decretos. Pero ¿qué pasa? En sí son tres. ¿Por qué? Porque solamente uno vendría a ser ¿qué era? Era la reconfirmación de uno, o sea, el decreto de Darío, o sea, reconfirma solamente el decreto de quién, de Ciro en el año 539. O sea, entonces nos quedaríamos con sería el de Ciro, porque el de Darío solamente en el 519 es una reconfirmación solamente de que era de Ciro, ¿no? En el 539. O sea, de Darío de 519 518 y 19, es una reconfirmación. Pero después está el de Artajerjes en el 458, que ese era para Esdras. Y después el de Nehemías, o sea, también de Artajerjes, que es Nehemías, que es en el 444. Bueno, acá tenemos que levantar una pregunta y preguntar cuál de todos estos es. Porque el ángel dice, a partir del decreto que sale, o sea, para construir, o sea, las murallas, o sea, en tiempos angustiosos, y de ahí empieza venir a contarse el tiempo. Es muy importante porque si interpretamos mal es de donde surge esta mala interpretación, la mala exegesis que aparece a veces que vemos en los pastores, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces es mejor no estudiar, a veces es mejor quedarse con lo que me dijo alguien y lo repito, pero no quiero estudiar. Pero debemos estudiar, Dios habla a la mente. Entonces la pregunta, ¿cuál de estos decretos es lo que al ángel Gabriel habla en Daniel 9:25? Vemos, o sea, entonces que primero tenemos el decreto de Ciro. Entonces vemos que en Daniel 9:25 esta obra tenía que ver con la restauración y edificación de Jerusalén. Para edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso es en sí lo que dice que va a suceder. Basándonos en eso, en lo que va a suceder en eso, porque en eso tenemos que basarnos en las palabras que están escritas en las escrituras, no lo que un pastor o alguien haya dicho, digo, no, yo creo que esto, que el reloj se paró en tal tiempo. No, el ángel y la palabra que está escrita textualmente dice que va a suceder, y lo que va a suceder son esto, que se va a construir, se va a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 25, se sabe después, se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas. Ya voy casi cerrando. Y 72 semanas. ¿Sí? Se va a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, vemos que nada de esto ocurre en el primer, entonces, edicto. O sea, lo podemos descartar. ¿Por qué? Porque si empezamos a contar los 490 años, o sea, de las 70 semanas,
a partir del 539, que vendría a ser de decreto de Ciro, ¿qué pasa? Nos llevaría 49 semanas antes de Cristo. ¿Qué sucede? No nació todavía el Señor Jesucristo. Entonces, por eso sí que es importante saber cuál es de esos decretos al principio. Yo sé que es un poco difícil. Aquellos que no lo entiendan y están interesados y les interesa la palabra de Dios, pueden volverlo para atrás, escuchar la prédica o algo así, porque es muy importante. A veces dicen, no es tan importante, pero sí, a veces es importante, ¿no? Porque se cree, vamos a ver que tiene varias consecuencias tener una mala exegesis de esto, ¿no? Entonces vemos que Cristo ni siquiera había nacido todavía. Entonces el de Ciro habría que descartarlo. Nos quedaría el de Darío. Pero ¿qué pasa? El de Darío solamente es una confirmación del de Ciro. Entonces el de Ciro también lo descartamos. Y nos quedan dos, que sería el de Artajerjes. Uno, o sea, tenemos que saber ahora el Artajerjes, ¿cuál es? Si en el año 458 o en el 444. En el 458 es una orden, un edicto para Esdras. Y en el año 444 vemos que es, o sea, que es un edicto que se le da ¿para quién? Para Nehemías. Espero que se vaya entendiendo todo esto que vamos diciendo, ¿no? Creemos, o bueno, yo también creo, ¿no? Que es en el año, o sea, creemos en el 444. En lo que se da a Nehemías, creemos que en ese. Pero no debemos olvidar que pasa, que en el primer edicto de Artajerjes, o sea, los dos que él puso, que es la restauración del templo y el regreso de todos los judíos, que volvieron con Esdras, también empezó, o sea, esta reconstrucción del templo, ¿no? De ahí también empieza, porque el ángel dijo que era reconstrucción, ¿no?, del templo. Entonces, creemos también que cuando fue con el retorno de Esdras, ¿no?, que empieza la reconstrucción del templo, porque ahí empiezan a reconstruir. Solo que no pudieron reconstruir las murallas, pero ya ahí empieza. ¿Se entiende, no? Es un poco complicada esta parte, es justo esta parte la más complicada. O sea, creemos que es en la de Nehemías, pero en la de Esdras ya se empezó a reconstruir el templo. Entonces, pensamos que es de ahí también, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque en Daniel podemos leer que dice que se volvieron a edificar los muros en tiempos angustiosos. Bueno, hasta acá entonces lo que vamos a ver hasta el día de hoy, o sea, espero que se haya podido entender un poco. Después vamos a seguir en estos días, o si a alguno le interesa, vamos a seguir con lo que es, o sea, ya la aparición del Mesías. Hago una recapitulación, o sea, volviendo de nuevo para atrás, todo lo que vimos, que es básicamente lo que dice esto, o sea, lo que sucede, que estamos estudiando en Daniel. Pero un momento, tenía anotado mis apuntes. ¿Se entendió un poco o no? No se entendió, ¿no? ¿Se entendió un poquito? Bueno. No, quería aclarar básicamente lo que era. Entonces, de qué dice esta profecía. Primero, eran 4 cosas. Era la restauración de Jerusalén, la aparición del Mesías y el rechazo, y la muerte del Mesías, y la destrucción de Jerusalén. ¿Qué vimos en el día de hoy? Vimos que, o sea, en el versículo 25, de Daniel 95, que el ángel dice que la salida del edicto, pero no dice de quién. Si nos dijera, no, del edicto a Artajerjes, ¿qué estaríamos? Pero como no dice, y vimos que en las escrituras aparecen por lo menos 4 edictos relacionados con esto, o sea, con lo que vuelven los judíos, vuelven y reconstruyen, y vimos que sea primero que es de Ciro, después vimos del de Darío y de Artajerjes 4, ¿no? 2 edictos. Los primeros de Ciro lo descartamos, el de Darío también, porque solamente era una reconfirmación, o sea, del primero, y quedó la Artajerjes, ¿no? Y tenemos que ver. Entonces, estamos viendo
Eso es el principio recién de lo que es esto, porque falta un montón de camino a recorrer sobre esta profecía de Daniel, ¿no? Pero vimos que sucedió eso, ¿no? Y creemos que es eso, ¿no? Lo que ha sucedido, ¿no? Hasta ahí, por lo menos, el versículo 25, espero que se haya entendido. Después vamos a ver la aparición del Mesías. ¿M? Todo esto es importante porque estamos viendo bien lo que está sucediendo. Después, con el correr del tiempo, vamos a ver cuál es, creemos que es una mala interpretación. Pero esto es sí lo que sucede. Son estas cuatro cosas, son las que suceden. ¿M? Lo que en sí sucede, que vemos que sucede, o sea, que aparece ahí. Después de ponerle más de esto, o sea, de lo que es esto, de la restauración de Jerusalén, la aparición del Mesías, el rechazo y la muerte, la destrucción de Jerusalén, que vamos a ver que después más grande, que fue en el año 70, el general Tito, cuando lo destruye, el año que aparece Cristo. Tenemos que ver la fecha porque, acuérdense que teníamos un reloj nosotros y los judíos tenían, ¿no? Era otro. Entonces, es muy difícil tener la fecha, pero vamos a tratar de seguir preparándonos y estudiando para que no nos equivoquemos. Y los invito a que ustedes, vos también estés estudiando.